Hay muchas preguntas sobre la tragedia que ocurrió en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Gómez en noviembre de 2023 y por ello mi compañera Edith Febles se trasladó hasta ese punto de la ciudad para responderles a ustedes en compañía de los ingenieros Roberto Herrera Polanco, viceministro de Supervisión y Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y el ingeniero Joel Aguiló, responsable de la obra por el contratista Grupo Estrella. Veamos este trabajo. Miren la parada del túnel, miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Eso es el de la... ¡Ay! Yo no puedo, mira. 3 carros metidos ahí adentro. El 911. El 18 de noviembre del año 2023 fue un día trágico. Cayeron lluvias profusas en el territorio de República Dominicana y sobre todo en la capital dominicana. Las calles comenzaron a negarse y de repente recibimos la noticia. Las losas que cubren una parte del paso de desnivel de la avenida 27 de febrero habían caído y con ello también cayeron las esperanzas de muchas familias. El resultado fue una gran tragedia, muertos, personas heridas y una gran conmoción social. Desde entonces, ha sido un reto para nuestro país rehabilitar este paso. Hoy nos encontramos aquí, ustedes están mirando y vamos a conocer de qué se tratan estos trabajos. Muchos ciudadanos de nuestro país pasan todos los días por el borde donde se están realizando estos trabajos, pero no tienen la oportunidad de entrar y mirar de cerca qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se proyecta hacer y cómo vamos a devolver la confianza a nuestra gente. Por eso hoy agradecemos la posibilidad de conversar con las personas que están realizando esta obra y vamos a comenzar la conversación con un funcionario responsable en el Ministerio de Obras Públicas de la fiscalización de las obras que se realizan en todo el país y particularmente de esta, que es un gran reto. El ingeniero Roberto Herrera Polanco está con nosotros. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, Edith, y agradeciéndote que nos estén visitando hoy y con mucho gusto responderemos cualquiera de las inquietudes que ustedes nos pregunten. Bueno, estamos mirando qué están haciendo ustedes aquí. Esto es un gran desafío. La gente casi no se da cuenta porque los bordes están cubiertos, no están mirando, pero lo que implican estas jornadas de trabajo, ¿en qué punto nos encontramos en este momento? Sí, mira, ahora lo que tú estás viendo es ya la tercera fase de los trabajos que nosotros hemos iniciado. La primera fase fue primero hacer un diseño. Procedimos con el diseño, ya el mismo ha sido revisado, aprobado, y por eso tú ves entonces ya las ejecuciones que estamos haciendo. ¿Con qué fase comenzamos? Bueno, primero, comenzar a separar los restos de la loseta que quedaron. Tú sabes que los paramentos que se quebraron y cobró la vida de varias personas, una parte se quedó todavía sujeto, ¿verdad? Entonces procedimos con esa primera fase en lo que se iba preparando el diseño. Ya lo que tú ves aquí hoy son las excavaciones de los cimientos del nuevo muro que se está construyendo. Realmente, y debemos decirlo, lo lógico, lo ideal es que cuando sucediese el inconveniente, nosotros tuviéramos en obra pública un récord, unos planos de cuando esto se construyó. Esa es una pregunta que tenía pendiente para usted. Sí. Nosotros hemos requerido por la ley de libre acceso muchas informaciones y apenas nos han respondido de 10 preguntas a una. Nos dicen que solo están los planos del paso a desnivel de la Máximo Gómez con 27 de febrero, pero los demás estudios de suelo, estudios geológicos, documentación que acredita cuál es la situación de esto aquí, se supone que no hay nada. Siendo sincero, a nuestra llegada, no encontramos planos completos de cada estructura, y tenemos que decirlo. Entonces, O sea, esta estructura, por ejemplo, esta parte aquí, ¿no existían los planos? no existían los planos. Ni los estudios previos que se hicieron, estudios de suelo. Mira, logramos conseguir a través de una entidad privada que aparentemente hizo propuestas en aquella ocasión cuando se hizo esta obra, propuesta a las autoridades, y en base a esos
sea, a esas informaciones que nos dieron esas empresas, fue que pudimos reconstruir realmente los planos de este proyecto. Ya nosotros procedimos, evidentemente, como ministerio, a trabajar con el diseño, contratando técnicos para ello, teniendo evidentemente también la colaboración de técnicos importantes del país, y con ello entonces es que hemos ahora diseñado lo que va a ser o lo que está haciendo ya la intervención que nosotros estamos haciendo. Para que la gente que está en sus casas pueda entender, ¿qué implica para un ingeniero no tener los planos de una obra? Mira, implica tú llegar, y en este caso particular, llegar ese 18 de noviembre a este punto con los paramentos derribados, y tú en vez de poder ir a buscar a un archivo qué pasó aquí, qué tenía fue lo que aquí, se hizo? No encontrarlo. O sea, eso implica, por ejemplo... ¿Fue descubriendo poco a poco cómo fue que se hizo? Para que tú tengas una idea, este muro que tú tienes aquí, o sea, esta parte que es la parte noroeste, estaba construido totalmente diferente a la parte noreste. Ah, sí. Tan simple como eso. Ahora, eso tú no lo puedes ver. O sea, tú pasas por aquí, tú no puedes ver qué tú tienes internamente, o sea, estructuralmente, lo que se diseñó y lo que se construyó. Tú no puedes verlo a simple vista. Por eso tú debes tener en una entidad todas las informaciones de los detalles estructurales que componen esa estructura. Eso no lo teníamos. Al descubrir... Fue que pudieron empezar. Al descubrir que lamentablemente se descubrió cuando se cayó esa pared, fue que vimos, por ejemplo, que tú no tenías anclajes aquí. O sea, las losetas simplemente estaban colocadas, puestas. Las losetas, los paramentos, como se le ha llamado, estaban simplemente adosadas al muro. Esas varillas que estamos mirando, por ejemplo, ¿qué eran? Esas varillas son un cimiento normal de una pandereta. Una pandereta es un muro que se hace simplemente para dividir, no para tomar carga. No estaba tomando carga, o sea, las losetas estaban puestas y por eso se dieron. Puestas adosadas, sí, y paso a explicarte. Estructuralmente, cuando los ingenieros calculan esta obra, parten del hecho de que eso que tú tienes ahí, que son rocas, esas rocas en reposo no le van a ocasionar un vuelco a la pared. O sea, no le van a aplicar una fuerza porque ellas están... Porque son fijas. Eso, exactamente. Porque no es una tierra que se derriba. No es una tierra que te produce... O sea, por naturaleza, este es el terreno que tenemos en esta zona. Por naturaleza. Rocoso. Rocoso. Que estamos mirando. Exactamente. Entonces se supone que eso no va a ser ninguna fuerza. Ahora, ¿qué pasó? Hay una fuerza que en ese momento lamentablemente, y evidentemente no fue adrede, pero lamentablemente no se tomó en cuenta. ¿Cuál? La fuerza que te puede aplicar, la presión que se te generan con grandes lluvias. Exacto. O con agua subterránea, que fue lo que pasó. O sea, cuando se producen estas grandes lluvias no previstas, que no tenían precedentes, le produjeron a esa pared que está adosada ahí una presión hidrostática, que no es más que una carga, una fuerza importante. La fue empujando. La empujó, y como esta pared no está diseñada para que soporte esa carga, simplemente se cayó. Ahora, y esto es importante que lo entendamos, porque también tenemos que tener la responsabilidad de decirlo. Y es lo que no entendemos como técnicos. Y con esto no quiero buscar culpables, sino que entendamos cuál debe ser el deber de una autoridad y el deber de los técnicos también responsables del país. En el año 1999, la parte noreste, que es la que está allá, falló. Evidentemente no colapsó, pero falló. En ese momento se procedió a colocarle anclajes. Para que la gente sepa, anclaje es una perforación que tú haces, se le introduce una barra de acero, y esa barra, cuando la pared intenta caerse, la sujeta. Entonces, en la parte sufrió la misma presión del agua, pero estaba anclada. Pero estaba anclada. ¿Y hay evidencias? ¿Ustedes han quitado parte de esas lucetas del otro lado? No, es que los anclajes están. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es reforzándolo. Aquí sí no tenemos los anclajes. O sea, porque he visto que hay una intervención y más tarde vamos a ir a esa parte de que ciertamente, aunque no se cayeron, se está interviniendo. Se está interviniendo, ¿por qué? Porque aunque se colocaron anclajes, no eran suficientes. Ah, ya. Gracias a Dios, por eso que tiene puesto no se cayó, pero no eran suficientes. O sea, no cumple con la norma de que tú tienes que tener un factor de seguridad que te garantice que aunque esa carga se te produzca 2, 3 o 4 veces, no se caiga, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ingeniero, una de las preguntas claves, porque fuera de aquí, y nosotros podemos observarlo en las imágenes que estamos tomando vía aérea,
hay un gran tapón y es la característica de todos estos días. Yo sé que la gente de inmediato quiere saber cuándo calculan ustedes que van a poder terminar todas estas fases de trabajo. Mira, para que la gente sepa, aquí se está trabajando en la parte norte, que es esta, y la parte sur. Si queremos hacerlo rápido, estos trabajos estarían para final de febrero. Ahora tendríamos que cerrar los 4 carriles. Evidentemente esta decisión... carriles, cerrar la 27. Cerrarla. Esto se consultó con el señor ministro y evidentemente él, que una de sus áreas de expertise es precisamente el tráfico, evidentemente dijo que no. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos haciendo? Trabajando la parte norte y la parte sur sin cerrarla. Eso implica que en la parte sur no podemos hacer todas las excavaciones que tenemos que producir ni todas las perforaciones que debemos hacer para culminar con el trabajo. Entonces, en ese orden que estamos haciendo, interviniendo 100% con todas las actividades que podemos hacer aquí en la parte norte, va a estar lista días más, días menos, en la primera semana de marzo, ¿verdad? Entonces, cuando terminemos con esta parte, entonces abrimos aquí el tráfico y nos vamos entonces a la parte sur, que ya estaría lista porque los trabajos van a ser menores. En la parte sur no se va a hacer un nuevo muro, porque el que colapsó fue este. En la parte sur sí vamos a reforzarla con pernos y a colocarle unos apoyos que evidentemente hacen falta. Esta conversación la estamos sosteniendo en la mañana y como ustedes ven, el sol está detrás nuestro. Bueno, vi a un obrero trabajando que le hicimos una fotografía, que yo le dije que él estaba cubierto como si fuera a una colmena de abejas. Y me dijo, es para evitar el calor, estaba cubierto completamente. De hecho, vamos a poner su imagen en pantalla para que ustedes lo vean. O sea, las condiciones en las que se está trabajando aquí son muy duras para los trabajadores y para todo, porque es un área en plena 27 de febrero, digamos, sin ningún tipo de árboles ni de cobertura, aunque tienen una parte allí debajo del paso desnivel que le protege un poquito. Así que nosotros vamos a optar ahora por movernos un poquito. Hemos estado para que usted y yo no estemos frente a las inclemencias de este sol radiante. Y les invitamos a la gente, sigan mirando, le vamos a pasar ahora un conjunto de las imágenes que hemos captado para que ustedes puedan verlo. Y yo sigo conversando tanto con el ingeniero Polanco como el responsable de la obra por la empresa contratista, que es el Grupo Estrella, que también van a estar aquí dándonos detalles de todos los trabajos que se están haciendo. Es una manera de este programa El Día, llevarlos a ustedes a que puedan ver directamente qué es lo que está pasando y qué pueden esperar. ¿Qué estamos observando aquí, ingeniero? Bueno, aquí básicamente es el resultado del trabajo de diseño que hemos venido realizando, como comentó el ingeniero Herrera, desde los cateos iniciales que se hicieron para la identificación de las interferencias, como los posteriores trabajos de cálculo, que dan como resultado estos diseños con los que podemos realmente trabajar. Básicamente esta es la situación actual. Esto es una idea de esa línea, es el trazado del muro. Esto nos da una idea en perfil de las alturas de este muro que tenemos acá. Si usted le fuera a explicar a otro ingeniero en términos técnicos, ¿qué tenemos acá? O sea, en materia de altura, ¿qué cantidad de espacio fue la que se cayó? Muy bien. ¿Cuánto espacio se está interviniendo? Estamos hablando de un muro de aproximadamente 210 metros lineales, con una altura que va desde los 6 metros hasta un mínimo de 2 metros. Perfecto. Entonces, uno de los problemas que se encontraron, ingeniero, es que no tenían unos planos. ¿Esto lo hicieron ustedes ahora? Eso es el resultado del diseño actual, correcto. Son un diseño actual, pero no encontraron los diseños del inicio de la obra. No, señor. No tenemos no contábamos con esa información, tuvimos que trabajar desde cero. ¿Eso cuánto tiempo supone para ustedes? Eso fue una demora definitivamente para el inicio de la construcción del muro como tal, porque realmente para hacer un trabajo con seriedad pues amerita un estudio, tú sabes, de calidad. Veo aquí varios nombres, Grupo Estrella, Ministerio de Obras Públicas. ¿Este grupo qué es? Esta es Civil Design, es la empresa proyectista que ejecutó el diseño y realizó los cálculos del muro nuevo a construir.
El ingeniero Joel Aguiló es el responsable de todos los trabajos que se están haciendo aquí en este escenario, donde lamentablemente ocurrió una tragedia que ya todos ustedes conocen. El ingeniero es parte del consorcio del Grupo Estrella, que es la empresa contratista para la rehabilitación de este espacio en la avenida 27 de febrero. Así que, ingeniero, le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con usted. Lo primero, personalmente, cuando usted supo que le tocaba intervenir en esta obra y que usted iba a estar al frente de los equipos de trabajo, ¿cómo se sintió y cuál ha sido, digamos que su experiencia, lo que usted ha experimentado, tomando en cuenta la simbología de este espacio, lo que aquí ocurrió? Bueno, inicialmente yo de hecho estaba fuera del país. Me hicieron la llamada el mismo día del evento, informándome sobre eso. Y la verdad que es una gran responsabilidad por lo que implica, por lo sucedido. Aquí perdieron la vida 9, 10 seres humanos. Y es una responsabilidad muy alta uno como ingeniero, pues la construcción de este tipo de estructura donde hay tanto flujo de personas. Precisamente quizás mucha gente en sus casas y hay ciudadanos en este país que tienen miedo a esta obra ahora. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se está trabajando aquí para que cuando esté lloviendo, por ejemplo, no tengamos miedo de pasar de nuevo cuando ustedes abran este espacio y que llueva en noviembre o que llueva en septiembre o que sea lo que sea, de volver a pasar este paso de desnivel? Nosotros comenzamos con un trabajo desde cero, un trabajo de levantamiento de las estructuras existentes, de las interferencias, trabajos de ensayos a los anclajes para determinar las cargas admisibles con las que se iba a trabajar el diseño. Y en función a eso, pues levantar los datos que alimentan el diseño como tal del muro que vamos a construir. La carga de diseño con la que estamos trabajando, tenemos un factor de seguridad por encima de 3. ¿Qué significa eso? Eso significa que la carga admisible de diseño de los anclajes que estamos colocando, la necesidad real es de 22 toneladas. Y los anclajes que estamos colocando, que ya lo podemos visualizar en el muro noreste, fueron probados a 90 toneladas. Y soportaron el peso. Y soportaron el peso sin ninguna deformación y de hecho tuvimos que parar la prueba porque funcionó perfectamente y no fallaron. O sea que la tranquilidad que brindará la solución que estamos construyendo es sumamente óptimo el diseño. La gente a veces no comprende y dice, ¿cuál es la parte más costosa de una obra? Se ha calculado que esto cuesta unos 400 millones. ¿Cuál es el momento en el que más se gasta? 400 millones de pesos, no sé si un poco más o un poco menos. Bueno, todo tiene un peso importante en el proceso constructivo. Hay cosas intangibles que a veces el usuario no logra verla, como el diseño mismo. Eso es algo que demora un tiempo, que demora una inversión de personal, que demora en equipos, realizando ensayos con georradar para identificación de tuberías. Hay técnicos que hay que pagarles para la realización de ese trabajo. Y desde la excavación hasta los materiales como... ¿Cuánta tierra se removió de aquí, incluyendo las losetas? ¿Cuántos materiales hubo que sacar? Bueno, alrededor de 3.500 metros cúbicos. ¿Se sacaron eso en camiones? ¿Cuántos camiones? Bueno, tendríamos que hacer la cuenta alrededor de algunos 30, 40 camiones inicialmente. Pero todavía estamos en proceso de excavación. La excavación no es definitiva. Estamos completando los anclajes faltantes y dando la excavación definitiva a la fundación del muro. ¿Cuántas personas están trabajando aquí? Tenemos alrededor de entre 25 a 30 personas. ¿En este momento? En este momento. A veces yo he visto y mis compañeros y Germán, que estará mirando esta entrevista a esta hora, dice, ¿y por qué no trabajan de noche también? Entonces, explíquenos el concepto y el criterio de los horarios, de la forma en que se está trabajando, por qué se está haciendo de ese modo. Muy bien. Y en cierto modo, ¿por qué no es más personas? O sea, como queremos acabar rápido, están 30, dicen, ¿por qué no 60? Entonces, un poco el criterio para poder entenderlo. Muy bien, pues
Le digo que sí, que de noche tenemos una jornada en el muro sur, si ven esas marcaciones que se hacen, y unas perforaciones que podemos ver en el muro sureste, que ya tendremos oportunidad de verlas, se darán cuenta que hay un trabajo que está en proceso. Y evidentemente, aunque no lo vean, no es de día que se hace, porque de día está habilitado el tránsito. Es verdad, es que entonces, hemos visto que tienen ahí como si fuera como unos tubos saliendo, eso todo se puso de noche. Exactamente, entonces digamos que ya en esta parte norte, que es la más prioritaria, pues vamos a partir de ahora, ya comenzamos a partir de esta semana a trabajar horarios extendidos, vamos a implementar un doble turno, de hecho, porque no podíamos hacer más, no podíamos adelantar mucho más sin el diseño. Entonces el diseño lo obtuvimos a finales de la semana pasada. Quiere decir que realmente el tema de que no estuviesen disponibles los planos y todo, eso para ustedes fue un verdadero retraso. Totalmente. Otra cosa que usted dijera, esto me sorprende, o sea, ¿qué aspectos aquí como parte de la obra, de la ingeniería, le ha llenado de sorpresa? Realmente sorprende ver que se haya construido un muro soportado de la manera que estaba. Era previsible que colapsara. Yo recuerdo haber leído y haber entrevistado al presidente del CODIA en ese momento, que había alertado sobre eso. Usted, con su experiencia profesional, si le tocara una obra así, ¿usted cree que es previsible que algo así pueda colapsar con el tiempo? Previsible como tal, pienso que no, pero aquí hubo algunas señales. Sí. Ya en el 99 tengo entendido que hubo un informe y se hizo un trabajo de reforzamiento en uno de los muros de este mismo paso a desnivel. Pero verlo a simple vista es imposible. Si tú no tienes conocimiento de cómo se hizo, de cómo está ni detrás. cómo está detrás, a simple vista no podemos verlo. Ingeniero, faltan unos meses para terminar. Con cierto optimismo nos decía el ingeniero Polanco que pensamos que en marzo, quizás primera semana de marzo. ¿Y esto usted cree que podrán llegar a esa fecha? Es correcto. Estamos haciendo lo necesario, no lo posible, todo lo necesario para cumplir con esa fecha. Usted me dijo que va a aumentar el número de personal. ¿Cuántas personas podrían llegar a estar aquí en todo este espacio trabajando juntas según sus proyecciones? Estimo que estaríamos prácticamente duplicando la cantidad de personas actuales. Entre unas 60 personas aproximadamente pudiéramos tener. Bueno, ahí veíamos parte del trabajo que hizo nuestra compañera Edith Febles. Nosotros aquí en este programa hicimos una solicitud de información específicamente ligada a los planos, a informes, estudios geotécnicos, diámetro de profundidad, ensayos de laboratorios, estudios hidrológicos, y nada de esta documentación reposa en el Ministerio de Obras Públicas. No está esta documentación, así como lo refería el ingeniero que nuestra compañera Edith entrevistó. Efectivamente fue el punto constante. Esta conversación hemos visto prácticamente a la mitad. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con ellos de los otros puntos a intervenir. Hay otros puntos en la 27 de febrero que serán intervenidos, que ya se sabe, incluso más allá, la evaluación de las obras, la seguridad y el devolver la confianza a la gente. Hay gente que me ha dicho que no ha vuelto a pasar por los túneles. Vamos a hablarle de eso y del futuro. Porque eso es importante para los ciudadanos de este país, por eso estamos ahí. Pero una cosa, antes de ir a la pausa, yo me quedo preguntando, muy interesante tu trabajo, Edith, y todo el equipo que te acompañó, maravillosa edición, muy bien, pero ¿y la responsabilidad? Y un abogado, quizá Nacé, quizá algún otro abogado, Félix Porte, no sé, cualquier abogado que nos esté viendo, no debe haber una responsabilidad penal por esas muertes. ¿Debe el Estado indemnizar a esta gente, a esas víctimas? ¿Cómo es posible que a esta altura no haya un plano o nadie sepa dónde están los planos? ¿Se lo llevó el ingeniero responsable de esa obra? Podría ser sometido ese funcionario o esa persona responsable de poner una losa ahí parada y que causara a la postre y que fue advertido en su momento por el CODIA una desgracia como la que pasó el 18 de noviembre. Son preguntas que yo me hago. Están abiertas. Vamos a la pausa ahora entonces y estamos regresando de una vez con la continuación de esta conversación.
Algo que me decía el ingeniero Polanco cuando comenzaba esta entrevista fue que usted sentía como todo el respeto, ¿no? La conmoción de este punto. Sí, porque sí. fue el punto donde se produjo la tragedia. Así es, Edith. Fíjate, en esta misma zona aquí, fue que realmente se produjeron las muertes, porque aquí fue que los paramentos cayeron. Si te puedes fijar, y esto es bueno para edificar, fíjate que ya ahora en esta parte, esta vez se están haciendo las perforaciones y colocando los pernos. Ya luego el muro, esos muros se colocan in situ, entonces se le atraviesan la parte estructural. Donde quiera que está todo esto, se está colocando ahora. Miren la parada del túnel, miren. Habían algunos pequeños, porque había un agua como que salía, serían de estos tubos blancos así. Sí, porque esos pequeños son para el drenaje, eso es lo que le dicen lloraderos. O sea, esos son unos orificios que se crean para cuando se produzcan filtraciones de agua que caigan, lo que evidentemente estos lloraderos no se diseñaron para soportar toda el agua que cayó. Y ahora en esa cuando época. vuelva a llover, por ejemplo, ¿cómo va a ser la presión del agua? ¿Qué lo sostiene? La presión del agua podrá estar de nuevo ahora, ya con este diseño que se hizo nuevo, que consiste en un muro primero que tenga capacidad para cargar y segundo, con la capacidad de carga que le confieren esos pernos que se están colocando, no se va a mover, no se debe mover. Nosotros recordamos ese día, la gente iba pasando, fue cuestión de segundos, los que iban saliendo, entonces aquí habían dos carriles, ¿cierto? Dos carriles, digamos que hasta aquí era la mitad de un carril, nadie se salvó, algunos se salvaron que estaban en la segunda parte y fue un día de verdad muy trágico. Este es el escenario y todo nuestro respeto a la memoria de esa gente. Mira, ahorita escuché una pregunta que tú hiciste y me conmovió, porque tú preguntaste que qué era quizá lo más costoso que podía haber en una obra. Y evidentemente, lo más costoso que puede tener un proyecto es no diseñarlo y no construirlo. Hoy el Estado, por ejemplo, por dejar de construir esos pernos, ¿cuánto Exacto. dejó de invertirse? 10 millones, 20 millones. Hoy el Estado daría miles de millones por recuperar eso no esa pase. vida que se perdió. A veces, por ejemplo, nos están diciendo que de algunos espacios, en la 27 de febrero, incluso en otros lados, la gente ve que está cayendo un poquito de agua, que se está destruyendo. Usted ha visto muchas historias sobre esto. ¿Qué usted nos dice de la seguridad, por ejemplo, de los pasos a desnivel, de toda la estructura en la 27 de febrero? Mira, en cuanto a la estructura existente, los mantenimientos rutinarios se hacen. Evidentemente, ya con este precedente que tenemos, tú sabes que se procedió a nombrar una comisión que la preside el señor Osiris de León y otros grandes técnicos del país, donde se están revisando todos estos trabajos. No solo ya esto que se está ejecutando aquí de la Gómez con 27, sino también el de la Tiradentes con 27 y también en la parte este del país, ya el túnel que se construyó y otras estructuras como el de la Churchill con Kennedy. O sea, esa comisión está trabajando, haciendo una evaluación estructural de esos proyectos. Ahora, la gente, y es normal, quedó impactado con el fenómeno que sucedió aquí y es lógico que sientan algún tipo de temor. Bueno, estas losetas yo creo que ya no van a valer, ¿no? No, ya se van evidentemente Esas a no van retirar. Una de las cosas, usted está haciendo referencia al mantenimiento. Y entonces hay quienes se preguntan, y yo he visto esa pregunta, si se daba mantenimiento, ¿cómo no nos dimos cuenta? Cuando tú haces un mantenimiento, la palabra lo dice, mantener lo que existe, lo que está construido. ¿Qué hacíamos nosotros? Hacer la limpieza de los lloraderos, que es la parte que permite el drenaje, la pintura, la iluminación. Ahora ya el proyecto interno estructuralmente no se mantiene porque se supone que está construido con los estándares de calidad que se requieren para que no fallen. ¿Dónde estuvo la causa? Lamentablemente en que hubo un fallo de diseño y de ejecución en el proyecto, que evidentemente eso no se puede percibir. Por eso hoy en día es tan importante que la comisión que designó el señor presidente haga su trabajo como lo está haciendo para nosotros entonces poder visualizar qué tenemos en todos estos grandes proyectos que se han construido. Y de hecho, le voy a hacer una pregunta porque usted trabaja en el Ministerio de Obras Públicas y su rol es el de la fiscalización y la calidad. Correcto. Dos términos tan relevantes. Sabemos que se han estado haciendo verificación en otros proyectos del país. ¿Cómo va eso? Porque desde antes dijeron, por ejemplo, un puente que se cayó en La Vega, hubo otro proyecto que tuvo problemas. Entonces, ¿de qué manera nuestro país va a poder habilitar y saber
¿Cómo están nuestras obras grandes? Mira, por suerte en el puente Pontón de la Vega, ONESBI, la institución que dirige Reyes Madera, una semana antes de colapsar el puente, le dio un informe a Adelina Ascensión, el ministro. Y el ministro mandó, o sea, instruyó cerrar el puente. A la semana colapsó. O sea, aquí hay una institución que es encargada de estudiar la vulnerabilidad de algunas estructuras. Evidentemente, una estructura como esta, que tiene apenas 20 años de construida, 22 años. No parecía ser la prioritaria. No, que no debe fallar. Una estructura de puente normalmente... O sea, esto, por ejemplo, no debió fallar. No debió suceder. Y eso hay que decirlo con la propiedad que hay que decirlo. Este tipo de proyectos tienen que darte sin ningún problema un servicio no menos de 50 a 75 años. Tan simple como... Nosotros tenemos puentes de la era de Trujillo que ya han comenzado a fallar, pero desde el año 1935, por ejemplo. Entonces, esa comisión está haciendo sus evaluaciones y evidentemente presentará los informes del lugar, tanto al señor presidente como al señor ministro. Vamos a ir ahora caminando. Lo que estamos mirando aquí es la parte ya debajo que fue la zona de donde salían el paso a desnivel. La gente venía y lamentablemente ocurría la tragedia que vimos. Pero los trabajos no se están limitando a esta área, sino que se han diseñado un plan de intervención para toda la zona donde todavía están las losetas, pero que hubo un problema antes. Así que, ingeniero, vámonos caminando hacia allá. ¿Cómo no? Para que observemos lo que ocurre. Bueno, allá vamos a poder explicar exactamente lo que le decía el ingeniero Aguiló del fallo que hubo en el año 1999, que gracias a Dios no se cayeron, y eso sirvió entonces para alertar y colocar los pernos que en esa época se colocaron. Gracias a esa colocación de esos pernos en el 99, no falló. No falló sí, gracias ahora, a Dios, porque las mismas cargas que se producen aquí, porque las aguas vienen de norte a sur. Esas aguas nunca van a hacer esa presión en la parte sur, porque las aguas vienen de allá por la pendiente. Recuerda que las aguas van al mar. Exacto, es verdad. Entonces, para que esa presión llegue así, tendría que ser que venga un maremoto, evidentemente, entonces te aplique una presión desde el sur al norte. Ingeniero, se decía que aquí había un sistema de drenaje que fue eliminado. ¿Usted qué sabe de eso? Sí, nos llegó la información de que en el proceso constructivo del metro existía un drenaje de creo que unas 42 pulgadas. Fue sustituido esa tubería por la construcción de grandes pozos filtrantes. Eso tiene que ver con la colocación de las estructuras del metro. O sea, se sustituyó el drenaje natural que existía, que se había construido, por hacer filtrante, que es mandar el agua, en vez de canalizarla, mandarla al subsuelo. ¿Y esa decisión usted cree que fue una mala decisión? Mira, mala o buena se tomó. Evidentemente no es buena. Quizá por un asunto de procedimiento para agilizar el proyecto del metro en ese momento se hizo, pero evidentemente la consecuencia no podemos asegurar que fue por eso. Que lo que ha pasado aquí tenga que ver o no con ese procedimiento que se hizo de sustituir un drenaje por tubería como existía por pozo filtrante. Hemos pasado, y si nos damos cuenta, atravesamos la obra desde donde se produjo el incidente el 18 de noviembre del 2023, pasamos y cruzamos todo el arco de la avenida Máximo Gómez y estamos del otro lado. Aquí se produjo un incidente antes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya que estamos aquí en este espacio donde eso ocurrió, ¿qué fue lo que pasó esa vez? En el año 99 hubieron unas grandes lluvias también, y entonces una parte de los paramentos falló. O sea, pero no se cayeron. Pero no se cayeron. Eso alertó a las autoridades de ese tiempo, de ese momento, y procedieron a corregir los paramentos que habían fallado. Pero no se revisó más. Pero no se continuó con la reparación de los demás muros. Tomando en cuenta que todo este túnel y los elevados de la 27 de febrero llegan muchísimo más, estamos revisando esta parte, que es la parte de la Máximo Gómez y de este lado, pero ¿qué va a pasar con el subterráneo, con la parte que llega ya todavía próximo a la Núñez de Cáceres? ¿Ha hecho algún tipo de revisión? Bueno, ya la comisión que fue diseñada por el señor presidente está revisando, incluso parte de los trabajos que ya esta empresa va a realizar. Una vez terminado aquí, entonces intervenir en la Tiradentes con 27. Ese será el segundo punto. Sí, porque evidentemente
o sea, es visible que hay algunos paramentos que tampoco tienen los pernos que le corresponden. Entonces vamos a hacer los correctivos del lugar. La Tiradentes con 27. Con 27 de febrero. También, O sea que si ocurriese un aguacero tremendo, ahí habría que cerrar. no, bueno, evidentemente ya tendríamos que tomar la previsión del lugar. Por eso se están haciendo las evaluaciones del lugar y se están procediendo con los diseños de corrección como se hicieron ¿Ya aquí. se está diseñando el plan de intervención de la 27 con Tiradentes? Evidentemente, Sí. evidentemente. Eso va a implicar un trabajo muy parecido al que se está haciendo aquí. Muy parecido a esto. Así es. ¿Y se tiene una fecha prevista para iniciar esos trabajos? No, vamos primero a terminar con esta parte, que como te expliqué anteriormente, estamos hablando de abril. Ya la parte técnica del ministerio, ya definiremos cuándo iniciar, pero sí estamos bien atentos, que es lo más importante. Bueno, de los puntos que usted ha encontrado en toda la 27, solo este le llevaría como el primer lugar. ¿Hay otros puntos? Cuando terminemos la evaluación que estamos haciendo en cada uno, porque recuérdate que los detalles estructurales no se ven. Exacto. Como no se ven, evidentemente, ¿Se van a estudiar los elevados? se van a... ¿Los pasos peatonales también se ha No, sometido? los pasos peatonales, no te voy a decir que lo vamos a revisar todo. Evidentemente ya algunos, por ejemplo, como el de las Américas, que ya lo estamos interviniendo, porque ya por el asunto de corrupción estaba intervenido ese sí. Pero donde está la atención centrada es en los proyectos viales de alto nivel en cuanto a la carga que reciben, por por la gran cantidad de tráfico. Supongo que la comisión también tiene toda la estructura que está en la Kennedy. Evidentemente, especialmente el punto de la Kennedy con Churchill. Ese gran elevado que existe ahí también está siendo sujeto de estudio. Y se habrá una intervención ahí. Sí. ¿Qué han encontrado hasta el momento? Mira, fíjate en lo siguiente, y esto es importante que lo entendamos. En el ministerio la gran preocupación cuando llegamos era simple, era construir nuevos proyectos y mantener lo que existían. Ahora se ha agregado un tercer elemento. Construir nuevos proyectos, mantener lo que existían y evaluar también lo que existían, porque ya no podemos confiar en que están correctamente construidos y correctamente diseñados. Y que me disculpen los técnicos, pero esa es la realidad y esto es un ejemplo. Aquí no había forma de tú darte cuenta que habían fallos. Entonces, no había forma, explotó, pasó lo que pasó. Entonces, ¿qué debemos hacer como autoridad? Revisar lo otro. Por eso el señor presidente, Luis Abinader, manda a evaluar todas las estructuras, tan simple como es. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una muestra del núcleo que se extrae del muro existente. Este es el primer paso del trabajo que estamos ejecutando, porque antes de hacer la perforación de los anclajes necesitamos extraer este núcleo. Que es la parte entonces donde va a entrar. Que es donde entran los drenajes y los anclajes. Pero esto es solo la parte del muro existente, es bueno aclarar, ¿eh? ¿Y qué significa? Ay, pero esto pesa. Sí, bastante. Porque esto es, ¿qué es esto? Esto es concreto armado. Aquí podemos ver el refuerzo existente que tiene el muro. Aquí se ven las barras de acero cortadas. Que esa era la que tenía. Aquella la tenía, pero no nos valió porque no llegaba hasta las losas. Correcto, la fundación no era adecuada. Ok. Entonces, esas barras, el equipo que perfore el anclaje no las puede cortar y por eso es necesario hacer un corte con un equipo, un taladro con broca diamantada, que es la que puede cortar el acero de esa manera. Entonces cortar esta parte es el existente, pero cuando Exacto. se pongan las placas se extrae y luego con el equipo de perforación que vemos allá arriba, pues se hacen las perforaciones. Ese espacio, cuando esto salió, supongo, quedó un espacio aquí. Queda un espacio como se ve. Esa parte salió y entonces ahí fue que se habilitó. Queda ese espacio como se ve de aquel lado y luego se hace la perforación hasta los 6 metros. Ah, sigue la perforación. La perforación continúa, solo que se hace con el otro equipo. Cuando usted hablaba del punto de la Tiradentes con 27 de febrero, ahí tampoco hay planos. No hay planos de ninguna parte. Los únicos planos que habían eran los de esta parte. Lamentablemente, o sea, los planos que existían hasta un punto. Nosotros hemos tenido que, como te dije anteriormente, de partir de cero y construir. Ahora sí te puedo decir, una vez termine esta gestión, tú vas a encontrar ya en obras públicas
todos los planos y todos los históricos de cada uno de los Que proyectos. debería estar hasta digitalizado. Pero evidentemente, porque Ingeniero, somos un país, se supone, con un nivel importante de modernización. Ingeniero, mi compañera, con esto finalizo, Indira Suero, hizo una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Obras Públicas y para hacer esa pregunta nosotros hablamos incluso con el expresidente del CODIA que nos dio una entrevista que había advertido de esta posibilidad y él pedía estudios hidrológicos, estudios de suelo, estudios diversos. Bueno, es una amplia lista que se la vamos a detallar. Nada de eso, nos dijeron que nada de eso encontraron. Si no te lo hemos dado es porque no están. Y evidentemente Sí, nos dijeron que no están. no lo vamos a reconstruir, evidentemente. O sea, ya nosotros estamos, ahora, como te dije, las obras que nosotros estamos haciendo, evidentemente ya tienen todas esas informaciones. Usted se refirió al costo. Ya hay un cálculo, por ejemplo, ¿cuánto costará esta obra completa, esta parte? Mira, la estimación, el señor ministro del INE dio un número global para la intervención de varios de estos proyectos que rondan los 400 millones de pesos, tanto para esta solución como para otras que se están estudiando y que estamos haciendo las estimaciones del lugar. Usted estaba mostrando un trabajo que están haciendo del otro lado, ¿de qué se trata? Y que lo hacen de noche. Sí, correcto. Nosotros tenemos un horario desde las 7 de la mañana en el lado norte, que actualmente se comenzó a extender hasta las 11, 12 de la noche, en lo que montamos el doble turno. Y en el lado sur, como se visualizan las perforaciones, la DGC nos facilita el cierre de la vía a partir de las 9, 9:30 de la noche. Y básicamente trabajamos de 9 de la noche a 5 de la mañana. ¿Qué tanto va a cambiar este espacio cuando termine esta obra? Visualmente. Visualmente. Tendremos una nueva visual, sin duda, porque los anclajes van a quedar expuestos, visibles. ¿Y quedan tal como lo vimos o llevan unos soportes? No, eso lleva un recubrimiento para protegerlos de la corrosión, pero igual quedan abiertos para poder darle mantenimientos y hacer la revisión correspondiente. Hay personas que dicen, yo no quiero pasar por los túneles si está lloviendo. Cuando esta obra termine, ¿usted se anima a pasar por aquí? Completamente. Yo pudiera estar tranquilamente parado debajo de ese muro luego que esos anclajes estén listos, en cualquier condición. Desde que los anclajes estén listos. Desde que los anclajes estén listos. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. A su orden. Bueno, ahí veíamos el trabajo de nuestra compañera Edith Febles. Edith. Bueno, muchas gracias, Indira. Gracias a todos ustedes por la atención que nos prestan. Buen trabajo. Hicimos las preguntas que creemos que la gente querría hacerse. Quiero agradecer al equipo de Telesistema que me acompañó, también equipo externo que estuvo trabajando, como Pedro Luis Martes, que estuvo en el dron, Ronnie Navarro, que estuvo también acompañándonos en cámaras, y todas las personas, incluyendo nuestro editor estrella, que estuvo trabajando hasta anoche, hasta altas horas de la noche, para lograr tener este trabajo de calidad para ustedes. Muchísimas gracias, es la intención, el interés que tiene este programa. Ratificamos nuestro compromiso de hacer las preguntas que la gente quisiera formular y de llevar esa mirada que no necesariamente se puede tener desde lejos. Gracias por acompañarnos, gracias por la confianza. Aquí nos encontramos, Herman. Sí, señor. Indira Suero, mañana. Mañana estaremos aquí. Bye. Hasta mañana, gracias. Chao.